Bien, para la clase del día de hoy vamos a ver lo que son normalización y vamos a profundizar un poco más en lo que es la identificación de reglas de negocio. Entonces, de la sección 3 ya es el tema número 3 y bueno, vamos avanzando en el curso. Entonces, en este curso vamos a aprender y a tratar de explicar qué es la normalización, a describir las diferentes formas normales y vamos a utilizar el proceso de la normalización para validar los datos. Y vamos a profundizar un poco más en cuanto a lo que son las reglas de negocio y cómo podemos dividirlas. Entonces, la normalización, como dice aquí, es el proceso de organizar atributos y las tablas de una base de datos relacional para minimizar la redundancia de datos. Es decir, que si yo tengo una tabla, digamos que tengo mis datos en un archivo plano, el proceso de normalización significa que voy a reorganizar esta tabla y la voy a poner así como se ve aquí en la imagen, en diferentes tablas, de tal manera que la información quede bien organizada y así podemos evitar lo que es la redundancia de datos. Entonces ya no se va a estar repitiendo datos y vamos a tener bien organizada nuestra base de datos. Este proceso de normalización ayuda en el manejo de anomalías, de inserción, de actualización y supresión, garantizando un mejor rendimiento de la base de datos. Entonces, hoy vamos a ver en qué consisten las formas normales y cómo podemos aplicarlos a nuestro modelado de base de datos. Entonces, aquí tenemos algunas razones de por qué debemos normalizar los datos. En primer lugar, porque, o la más importante es porque se reducen datos redundantes en el diseño de la base de datos. Eh, y al tener menos redundancia de datos en nuestra base de datos, entonces nuestra base de datos va a responder de manera más eficiente, más rápida. También se aumenta la integridad de los datos y la estabilidad del diseño. Se eliminan otros tipos de inconsistencias y anomalías en los datos y se identifican las tablas, columnas y restricciones que hacen falta. Entonces, hasta ahorita, por ejemplo, hemos trabajado en la base de datos académica, en una base de datos de libros y tenemos nuestro proyecto. Eh, Hasta el momento hemos logrado identificar entidades, atributos, hemos dividido tablas. em, Entonces, a partir de ahí, podemos aplicar el proceso de normalización para poder identificar tablas adicionales a lo que ya llevamos, campos o atributos que nos hagan falta y otras restricciones que también hagan falta. Entonces, las dos principales causas para poder normalizar los datos o aplicar este proceso de normalización es que reducir redundancia y aumentar la integridad de datos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos viendo normalización si ni siquiera hemos entrado a lo que es el modelo físico? Bueno, la normalización sí es más aplicable cuando ya tenemos tablas. Eh, bueno, personalmente prefiero aplicar el proceso de normalización cuando ya tenemos un modelo físico, porque es un poco más fácil identificar los atributos que estén en conflicto. Pero los principios de las fases o sí, del proceso de normalización también se aplica a lo que es el modelado de datos, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Y el objetivo de normalizar nuestros datos es llegar a lo que se le conoce como la tercera forma normal.
Entonces, el proceso de normalización consiste en que primero vamos a aplicar las reglas del primer formato normal. Una vez que llevemos todas nuestras entidades al primer formato normal, entonces ya podemos aplicar lo que es el segundo formato normal. Y ya una vez que llegamos al segundo, aplicamos el tercero. Ya una vez que llegamos al tercero, ya nuestra base de datos o nuestro modelo de datos debería estar eh, bien normalizado y se debería de cumplir de que nuestros datos ya no van a ser redundantes y, y va a haber integridad de los datos. Entonces, el primer formato normal, vamos a ver esto más a detalle ahorita más adelante. Todos los atributos deben tener un único valor. En el segundo formato normal, un atributo debe depender de todo el identificador único de su entidad. Y en el tercer formato normal, los atributos que no son UID pueden ser dependientes de otro atributo no UID. Ok, entonces vamos a ver cómo aplicar esto a nuestros modelos de datos. Bien, en las instrucciones para el proyecto en lo que es la 331, hay como un punto de partida del diagrama de entidad-relación. Ok. Esto ya es aplicando lo que son los temas que vimos en la lección 3.1 y 3.2. Entonces, este es como un ejemplo que vamos a ir viendo. Entonces, en este solamente se convierten los datos en un formato no normalizado. Aunque, bueno, no sé si nosotros ya llevamos aplicadas algunas formas normales. Pero vamos a ver en qué consiste cada una de estas formas normales. Entonces, ¿qué es el primer formato normal? El primer formato normal necesita que no existan atributos de varios valores. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el campo teléfono en una base de datos, puede llegar a tener varios valores. Porque puedo tener teléfono de una casa, teléfono de celular, teléfono de trabajo. Entonces, si tenemos alguna entidad que tiene atributos con ese tipo, que puede llegar a tener ese tipo de datos, entonces estamos violando lo que es la primera forma normal. Entonces, veamos aquí, dice, para comprobar si hay primera forma normal, dice, asegúrese de que cada atributo tenga un valor único para cada instancia de la entidad. Si un atributo tiene varios valores, debemos crear una entidad aparte y debemos relacionarla con la entidad original con una relación uno a muchos. Y la relación, claro, debe ser de bloqueo para que el ID de la entidad principal se arrastre a la entidad nueva. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la entidad cliente. Vemos que tiene los campos ID, fecha en que fue contactado el cliente y los detalles del contacto. Entonces, los atributos fecha de contacto y detalles de contacto contienen varios valores. Por lo tanto, no está en primera forma normal. Ok, digamos que tenemos un ID. Bueno, el primer cliente lo registramos. Vamos a ver si lo puedo hacer por aquí.
Tenemos la tabla clientes. Tenemos el primer cliente. La fecha en que fue contactado, el 15 de enero del 2021. Y en los detalles de contacto, ¿qué podríamos tener aquí en este campo? Lo que podríamos llegar a tener es, por ejemplo, la dirección. Colonia Miraflores. Teléfono. 98, 98, 1, 2, 3, 4. Podríamos tener, bueno, podríamos decir, bueno, esta es la información. Después, otro cliente. Entonces, sí, otro cliente que fue contactado el 16. En este no logré obtener la dirección, pero sí logré obtener un número de teléfono. Y su fecha de nacimiento. Entonces, si se fijan aquí, el atributo detalles de contacto puede tener varios valores. Y eso hace que haya mucha redundancia de datos y cuando haga consultas a esta tabla, digamos que yo quiero buscar al cliente por su número de teléfono, va a ser bien complicado buscarlo de esta manera. Entonces, si seguimos las reglas, tenemos que crear una entidad adicional y en esa entidad adicional vamos a poner todos los atributos que nos sirvan para almacenar la información. Entonces, sacamos los dos campos, bueno, creamos la nueva entidad, en este caso se va a llamar contacto, lo relacionamos con cliente y hacemos una relación de uno a muchos eh, y tiene que ser de bloqueo. Ahora, en la entidad de contacto, como trae una relación de bloqueo o una relación de identificación, la ID del cliente se va a arrastrar aquí a contacto. Entonces, esa va a ser una llave primaria. Y además definimos la fecha del contacto como llave primaria. Entonces aquí ya podemos descomponer todos los detalles que se introducían en el contacto, como por ejemplo la dirección, el nombre y el número de teléfono y otros datos que llegásemos a necesitar. Entonces, con esa información, entonces ahora voy a tener el cliente 1 en la tabla cliente y en la tabla contacto vamos a tener, por ejemplo, el ID 1, el ID del cliente 1, la fecha en que fue contactado, el 15 del 1 del 2021, la dirección, Colonia Miraflores, nombre, Juan, y número de teléfono. Entonces aquí la información ya está un poco más organizada. Entonces yo ya puedo decir, bueno, si quiero buscar los datos de contacto del cliente 1 y si quiero buscarlo por número de teléfono, ya lo voy a poder hacer. Entonces hemos llevado esta entidad a su primera forma normal. Entonces recordamos lo que es la primera forma normal. La primera forma normal necesita que no existan atributos de varios valores. Entonces, si tenemos atributos como dirección, teléfono, eh, todas esas cosas, bueno, todos esos atributos deben ser cambiados
a lo que es una nueva entidad, y esa nueva entidad debe tener una relación de identificación con la entidad inicial. Ok, no sé si hay alguna pregunta o duda en cuanto a la primera forma normal. Ok, entonces en este caso se hace una tabla cuando son datos que se van a estar repitiendo o no, no repitiendo, sino que se van a estar cambiando constantemente o podrían tener información diferente. Como en este caso es de contacto, se podría contactar al mismo cliente varias veces, ¿no? Por eso sacan el nombre también de lo que sería la entidad de cliente. Ujú, así es. Ah, ok. Así es. Sí, porque puede contactarlo en varias fechas y pues, se puede ir actualizando esa información. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, entonces, bueno, voy a abrir el Data Modeler. En nuestra base de datos académica vamos a tratar de implementar lo que es la primera forma normal. Vamos a buscar atributos eh, que podrían tener o diferentes datos. Entonces vamos a abrir la base de datos académica. Bien, entonces tenemos que ir entidad por entidad. Periodo, por ejemplo, tenemos atributos de ID, nombre, fecha de inicio y fecha de fin. Esta, pues no tiene atributos que podrían tener múltiples valores. Tenemos la entidad curso, tiene solo su ID y su nombre. Presencial, bueno, el curso puede ser presencial o en línea. Aquí tampoco se puede dar el caso. Los detalles de curso tenemos solamente la calificación. En el estudiante tenemos ID, nombre, apellido, el año de registro, email, número de días que estuvo asistiendo, los días ausente y elegibilidad para examen. Tenemos padre, bueno, información de los padres, el detalle del estudiante, bueno, detalle del examen del estudiante. En el examen tenemos ID, tipo, fecha, nombre y descripción. Ahora bien, si simulamos aquí instancias de esta entidad de examen, puedo decir, bueno, aquí voy a tener el examen 1, va a ser de tipo prueba, voy a aplicarlo en esta fecha, el nombre, prueba de la clase de español, por ejemplo, y la descripción, ya vamos a poner una descripción de lo que consiste. Entonces, aquí en tipo, podría tener múltiples valores, porque el examen o puede ser prueba, o puede ser examen parcial, o puede ser examen final. Entonces, aquí podría tener varios valores. Entonces, ya esto lo podría o pasar a lo que es la primera forma normal. Entonces, recordamos el paso o los pasos.
lo que hacemos primero es crear una nueva entidad. Y aquí sacamos lo que es, bueno, este sería tipo de examen. ¿Qué atributos debería de tener? Debería de tener el tipo, Tipo, supongo que la fecha, la fecha. Em, sí, podemos poner la fecha, sí está bien. Y creo que el nombre también lo podríamos poner. Pero ve que para cada tipo podríamos poner algún nombre. Entonces, el tipo debería ser mi UI de primario. Y pues nombre viene a ser obligatorio. Y hacemos una relación de bloqueo entre examen y tipo examen de uno a muchos. El origen, bueno, examen tiene que ser opcional. Ok, entonces el ID del examen va a estar presente en tipo examen y voy a actualizar ahora la entidad de examen. Voy a sacar los campos que moví. Entonces tipo ya no va a estar, ni la fecha, ni el nombre. Y creo que habría que mover también la descripción. Entonces, así nos aseguramos de que ya esté en la primera forma normal, por lo menos esta entidad de examen. Entonces, cada que cree un examen, voy a tener los detalles del tipo. Entonces, voy a tener tipo prueba, en qué fecha, nombre, prueba de español, por ejemplo. Descripción, ahí va. Si quiero hacer otro tipo de examen o tipo de, por ejemplo, un tipo semestral, voy a crear otro registro aquí. Entonces ya con eso me aseguro de que los atributos ya no van a tener múltiples valores. Bien, eso es en este caso. Luego seguimos viendo el curso, ya lo vimos. Departamento, pues no tiene. Curso por profesor no. Tiempo completo y tiempo parcial tampoco. Y en profesor tenemos el email, el ID, el tiempo de login, nombre, apellido, fecha login y detalles. Ok, aquí, ¿qué piensan? ¿Se podría dar en alguno de estos atributos em, que alguno de esos atributos podría tener múltiples valores? Ya pensando en los datos que se van a insertar en esta entidad. Vamos a ver, en email solo podríamos tener un email. El ID, pues es mi identificador único, solo va a haber un ID por profesor. El tiempo que ha estado logueado. Ok, aquí
Si nos ponemos a pensar un poco más, el tiempo que ha estado logueado, nuestro profesor, digamos que queremos registrarlo todas las veces que el profesor hace inicio de sesión o llega a la academia. El tiempo de login, la primera vez podemos registrar un 26 minutos. Después, como queremos llevar datos históricos aquí, entonces decimos, bueno, la segunda vez que vino se estuvo 3 horas, entonces lo voy a concatenar. Entonces voy a poner 26 minutos la primera, la segunda 3 horas y así consecutivamente. Entonces el tiempo login es potencialmente un atributo que podría tener múltiples valores. Ok. No sé si eso lo logran identificar también o, o no. Sí, en este caso sí, es dependiendo de la forma que se guarde. Yo pensaba que solo guardaba el tiempo acumulado. Ah, ok. Ok. Bueno, podemos decir que este es el tiempo acumulado. Entonces, bueno, por este periodo no hay problema. Em, entonces, bueno, pues si es el tiempo acumulado, yo creo que igual este campo no debería estar aquí. Porque, bueno, no que queremos saber también, como por ejemplo, para qué curso se logueó. Entonces, el tiempo de login y la fecha de login deberían estar aquí, por ejemplo, en detalle de curso. De esa manera vamos a saber en cuánto tiempo se logueó en un determinado curso. Entonces, vamos a reubicar esos datos para que no estén acumulándose estos datos aquí en profesor. Entonces, vamos a ver los atributos. Vamos a mover lo que es el tiempo login. Y la fecha de login. Y vamos a actualizar aquí, el tiempo login ya se va y la fecha de login se movió también. Listo. Ok, en cuanto al nombre del profesor, igual también solo va a tener uno, apellido también. Y en cuanto a detalles, ¿qué tipo de detalles vamos a guardar aquí? ¿O qué se imaginan ustedes que se podría guardar en la tabla de detalles? No sé qué tipo de valores podrían guardarse, pero supongo que han de ser que se van a estar repitiendo y cambiando, entonces yo creo que ahí sí tendríamos que normalizar ese atributo. Sí. Este campo de detalles, como si vemos, como dijo Fernando, no sabemos qué tipo de datos podría ser. Podría ser que lleguemos a repetir los mismos datos. Podríamos decir, bueno, ya tengo, por ejemplo, en detalles, ya tengo la dirección del profesor y quiero almacenar otro tipo de detalles o algún otro dato. Entonces solamente voy a separar con coma la dirección y voy a ingresar otro tipo de dato. Entonces el atributo de detalles puede tener múltiples valores. Entonces ahí sí tengo que aplicar las reglas de la primera forma normal. Bien, entonces vamos a crear una nueva entidad. Entonces se va a llamar detalle profesor.
Y en atributos podríamos desglosarlo. Bueno, como va a tener una relación de bloqueo con profesor sería, el ID del profesor sería la llave primaria. En cuanto a detalles, podríamos almacenar, por ejemplo, la dirección. Podríamos decir el teléfono de casa. Número de celular. Y bueno, solo vamos a dejar estos campos. Y hacemos la relación de bloqueo de 1 a muchos. Ok. Y ahora sí, quitamos detalles. Y ahora ya nos queda un poco más normalizada. ¿Cómo lo ven? Bien. Entonces, vamos a ya ver un poco más. Por ejemplo, vamos a analizar esta tabla. Vamos a practicar un poco más. Vamos a ver esta tabla que en definitiva no está normalizada. Entonces, esta tabla contiene información específica sobre artículos como el ID del artículo, el color del artículo y el precio unitario de cada uno de los artículos. Algunas de las filas de la tabla tienen un grupo repetido de información. Vamos a evaluar los datos de la tabla y vamos a pasar la tabla al primer formato normal. Entonces, vamos a ocultar esto y voy a abrir. Entonces, tenemos estos datos, no sé si se alcanza a ver bien en la tabla 1. Por ejemplo, tenemos en el ítem ID, tiene estos IDs, tenemos estos colores y el precio unitario. Entonces, queremos saber cómo podemos mejorar esto. Si vamos aplicando las reglas de la primera forma normal, tenemos que ver que los campos no tengan múltiples valores y que no estén repetidos también. Entonces, vamos a ver en el ítem 1, tenemos que puede ser de 2 colores. Puede ser rojo, puede ser azul y este precio. El ítem 2, esto y así. Y en el ítem 4 también vemos que se repiten, bueno, o que hay múltiples valores para el color. Entonces, el atributo color no cumple con la primera forma normal. Entonces, vamos a tener que modificar esta tabla. Vamos a tener que sacar este atributo de color y lo vamos a tener que mover a otra. Entonces, vamos a tener la tabla ítem con el ítem ID y el precio unitario.
y vamos a crear una entidad para que me almacene los colores del artículo. Entonces le vamos a poner item color. Y entonces para identificar a qué ítem pertenece vamos a tener el item ID y un color. Entonces, por ejemplo, el ítem 001 con un precio unitario de 16.56 tiene un color red y tiene un color blue. ¿Ok? El IT 002 y así consecutivamente. Ok, entonces esta sería una solución para dejar esta tabla en la primera forma normal. De esta manera ya no tengo que ir concatenando, sino que voy creando registros nuevos para cada color. Ok, esta es la primera forma normal. No sé si hay alguna pregunta o duda. No, todo bien. Bien. Entonces ahora pasamos a lo que es el segundo formato normal, o la segunda forma normal. La segunda forma normal necesita que cualquier atributo que no sea UID dependa de todo el UID. ¿Qué significa cuando un ítem depende o otro atributo depende del identificador único? Bien, si vamos aquí por ejemplo, tenemos el atributo item ID y el precio unitario. Para que exista el atributo precio, debe estar asociado con o a un único ítem. Entonces, si el precio unitario se asocia o depende solamente de un atributo en la tabla, eso significa que esta tabla está en la segunda forma normal. Entonces, todos los atributos de una tabla deben depender del atributo que hemos identificado como el UID. Y en el caso de que tengamos un UID compuesto, cada atributo debe depender de todas las partes del UID compuesto. Y si un atributo no depende de todo el UID, tenemos que crear una entidad adicional con el UID parcial. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos las entidades de banco que se relaciona con la entidad de cuenta. En la entidad banco tenemos el número del banco y el nombre. El número es identificado como el identificador único. En la cuenta de banco tengo el número, el balance, la fecha en que fue abierto y la localización del banco. Entonces dice el atributo bank location depende de la entidad banco, no de cuenta. Vamos a ver, vamos a pasar esto vamos a crear otra hoja. Bien, vamos a crear o vamos a pasar esto a tablas. Tengo la tabla banco con el número de banco.
y el nombre. Tengo la tabla cuenta bancaria. Como tiene una relación de identificación o de bloqueo, entonces va a tener el número de banco, número de cuenta, balance, la fecha en que fue abierto, fecha de apertura, y dice bueno, la vamos a poner back location, no sé cómo traducir eso. Tenemos nuestras tablas de esta manera. Entonces tenemos un número de banco 1 o banco 001, nombre Mac, cosa. Y vamos a tener varias cuentas bancarias. Y el back location principal. Ok, entonces podemos ir teniendo estos datos aquí. Ahora volvamos a leer las reglas del segundo formato normal. Dice que necesita que cualquier atributo que no sea UID dependa de todo el UID. Y si es un UID compuesto, entonces cada atributo debe depender de todas las partes del UID compuesto. Entonces, en este ejemplo, tenemos que en cuenta bancaria incluimos aquí este bank location. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar todos los atributos a ver si dependen del atributo principal. Entonces, en este caso, la entidad banco o la tabla banco tiene solo dos atributos. El principal es el número de banco. Ahora, el nombre no es un atributo principal, entonces este debe depender del atributo principal. Entonces, ¿a qué se refiere con depender? De que no se puede repetir si está asociado con algún número de banco. Entonces, en este caso, el nombre BAC ya está asociado con banco 1. Y si intentamos insertar otro banco BAC, entonces debería de saltar la alarma de que ya existe un banco que se llama BAC. Entonces, esto nos indica que este atributo definitivamente depende del atributo principal. Ahora, en cuenta bancaria, identificamos que como atributo principal o el UID es un atributo son atributos, bueno, es un UID compuesto entre número de banco y el número de cuenta. Ok, entonces todos los demás atributos deben depender de la composición del número de banco. Entonces puedo tener un balance para el banco 1 y este número de cuenta. Y solamente voy a tener un balance asociado a este número de banco y a este número de cuenta. Fecha de apertura, igual también. ¿En qué banco sí, la localización del banco?
depende sí del número de banco, pero el número de cuenta, por ejemplo, la localización del banco podría existir sin tener un número de cuenta. Entonces, la localización del banco no depende de estos dos atributos o de este UID compuesto, sino que solamente depende de número de banco. Entonces, debido a eso, este campo de bank location no está bien ubicado en esta tabla. Entonces, como solo depende del número de banco, lo que tenemos que hacer es mover esto a la entidad que sí o que solo tiene el número de banco como el UID primario. Entonces, vamos a mover esto para acá. ¿Ok? Entonces, si me vengo aquí otra vez a probar a la entidad banco, el UID es el campo, el número. El nombre ya vimos que sí depende absolutamente del atributo número o del UID. Y el bank location ahora también va a depender solamente de o va a pertenecer a un único banco. Entonces, si trato de insertar aquí otro banco back y digo que es el principal, debería aparecer la alerta de que esta agencia ya existe, entonces no lo puedo poner ahí. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la segunda forma normal, de poner los campos en las entidades o tablas a la que pertenecen. Ok, ahí no sé si hay alguna pregunta o duda, o si quedó claro, o si... Al modificar esa tabla, la primera tabla de bancos, el nombre se podría repetir entonces. Porque puede ser un banco con diferente UID que esté localizado en un lugar distinto. ¿O no? Sí, por ejemplo, el banco 4 puede ser back en el centro, por ejemplo. Esto ya sería agencias, entonces ya tendríamos que, bueno, por mejor diseño, sería tener una tabla aparte con agencias, porque creo que esto así, por ejemplo, podríamos llegar a decir, bueno, no se guarda de esta manera, sino que en principal puedo tener también, bueno, en el bank location puedo tener principal y centro, entonces aquí ya puedo tener múltiples valores, entonces ya no cumple lo que es la primera forma normal. Entonces vamos a tener que crear una entidad nueva que se llama bank location. Aquí vamos a poner el número de banco y la localización. Ok, entonces el número de banco puede ser banco 001, puede ser la principal. Banco 001 puede ser el centro. Banco 001 puede ser en Avenida Los Próceres. Y así consecutivamente. Y ya este campo, entonces ya no iría aquí. Entonces aquí aplicamos lo que es la primera y la segunda forma normal. Ok, no sé si eso quedó claro o si fui muy rápido. Sí, está claro.
Lo que se trata de evitar es la redundancia. Exacto. Lo que se trata de evitar es redundancia de datos y que los datos queden de una forma más íntegra y bien organizados. Para eso es que se aplica para eso es que se aplican las formas normales. Bien, entonces voy a buscar. Vamos a ver este segundo ejercicio. Dice, analice la tabla especificada. La tabla tiene el primer formato normal y pues vemos que no hay datos que se puedan repetir. Y tiene una llave primaria compuesta formada por el ID del proveedor y el ID del almacén. La ubicación del atributo no la ubicación del atributo no clave solo depende del ID del almacén. Entonces, esto creo que nos quiere decir que el atributo location solamente depende de el ID de la tienda o el ID del almacén. Entonces, esto nos indica, bueno, primero analicemos la información. Nos dice que esta tabla tiene un UID compuesto por estos dos campos y al final nos dice que el campo location solamente depende de store ID. Y si recordemos las reglas de la segunda forma normal, cuando hay atributos compuestos, los demás atributos deben depender de ambos atributos. Y en este caso ya nos dicen, el atributo location solamente depende del ID del almacén. Entonces tenemos que descomponer esta tabla y tener una tabla para almacenar la localización de los almacenes. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos proveedores. Tenemos el proveedor ID. Almacén ID y location. Entonces, el 001 al 1 y York. Tres, Vermont. Ok, entonces habíamos logrado de que esta tabla quedara en la primera forma normal, o se había logrado eso. Ahora nos piden o nos dicen que location solo depende de almacén ID. Y voy a resaltar estos. Es un UID compuesto y location solamente depende de almacén ID. Entonces voy a crear una entidad aparte que se llame almacén location. Voy a tener el almacén ID y el location. Y esto lo elimino de aquí.
Entonces, almacén ID va a ser mi único UID y location ya solo depende de almacén ID. Ok, este es un ejemplo algo sencillo de lo que sería la segunda forma normal. Ok, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda en cuanto a lo que es la segunda forma normal. No, ninguna. Todo bien. Entonces ya solamente nos queda lo que es el tercer formato normal o la tercera forma normal. Y la regla del tercer formato normal indica que ningún atributo que no sea UID puede depender de otro atributo que no sea UID. El tercer formato normal prohíbe dependencias transitivas y existe una dependencia transitiva cuando cualquier atributo de una entidad depende de cualquier otro atributo no UID de esa entidad. Ok, tenemos que mover cualquier atributo no UID que dependa de otro atributo no UID a una nueva entidad. Ok, esto puede sonar bien enredado. Bueno, aquí primero tenemos que identificar lo que son dependencias transitivas. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos atributos no claves, por ejemplo, tenemos atributos no claves como location, o en este caso, voy a resaltar aquí los campos UID. Entonces, digamos que tenemos que buscar lo que son las dependencias transitivas, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar atributos que tengan alguna dependencia de otro atributo que no sea UID. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí la entidad orden de compra. Guardamos el ID, la fecha, el estatus, el total, la línea, la cantidad y el precio. Entonces, sí, todos estos datos se pueden asociar con el número de la orden de compra. Entonces, si vamos aplicando la primera, la segunda y la tercera forma normal. En la primera forma normal, decimos, no pueden haber campos que me guarden varios datos o múltiples tipos de datos. Entonces, fecha va a ser única fecha, el estatus, pues, puede ser, el estatus puede ser, bueno, vamos a pasar esto. Lo vamos a hacer aquí en una nueva. Orden de compra. Como atributos voy a tener el ID, hacer el ID primario, fecha, estatus, el total, número de línea, cantidad y el precio.
Entonces la fecha es obligatorio y los últimos 3. Ok, entonces tenemos la orden de compra. Entonces vamos a aplicar las 3 reglas normales primero. Entonces, la primera, no puedo tener atributos que me vayan a guardar diferentes tipos o múltiples valores. Ok, entonces ID va a ser único, la fecha también. El estatus, ya veo que el estatus puede ser de 3 tipos. Ok, entonces ya esto ya me viola lo que es la primera forma normal, entonces tengo que crear una entidad, estatus de la orden. Entonces voy a tener un ID del estatus y una descripción. Y los relaciono de esta manera. Ok, entonces la orden de compra ya no necesita aquí el campo status y ya lo tenemos en primera forma normal. La segunda forma normal es que los atributos de la entidad deben depender de su UID. Y entonces vemos primero la entidad de status orden. La descripción solo va a depender de algún status ID. Entonces, esta está en segunda forma normal. Vamos a ver el orden de la compra. La fecha solo depende del ID. Solo va a estar asociado a un ID. El total también. El número de línea también. La cantidad también. Y el precio también. Ok, todos dependen del UID primario. Entonces, todas estas entidades o esta base de datos depende solo de sus UID primarios. Entonces, estamos en segunda forma normal. Ahora vamos a lo que es la tercera forma normal. Ahora, ya vimos que todos los atributos dependen de su UID. Ahora, puede haber otros atributos que dependan de atributos que no sean UID, y a eso se le conoce como dependencias transitivas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a agregar orden de compra. Y fecha, total, número de línea, cantidad y precio. Entonces tengo mi primera orden de compra, le hicieron el 15 de enero del 2021, fue un total de 450, bueno, 500. Me llevaron un artículo, se llevaron 5 y costaron 100. Entonces, si vemos aquí este registro, vemos, bueno, pues no hay problema. Vamos a la orden de compra 2. Ya fue el segundo día. El total fue de 1000. Entonces, aquí vemos que solo se llevaron una línea y en total llevamos 500. Entonces, siempre vamos
Entonces, ahora veamos en este segundo caso. Se registró una segunda orden de compra y pues en una orden de compra no solo van a llevarse un artículo, pueden llevarse 2, 3 y todos los artículos que quiera el cliente. Entonces, ya vimos que todos los atributos de la tabla dependen de lo que es el ID de la orden de compra. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos insertando datos, nos vamos dando cuenta de que puedo yo ir creando diferentes líneas o puedo ir llevándome más artículos en una orden de compra. Entonces, por ejemplo, esta cantidad que me estoy llevando de artículos no está asociada directamente con el ID de la compra, sino que esta cantidad está asociada con el número de línea. ¿Ven? Porque el número de línea me va a identificar cuánto me estoy llevando de algún artículo determinado y cuál es el precio. Entonces, entre cantidad y precio, además de depender del UID primario, también dependen de lo que es el número de línea. Entonces, el ID es mi UID. Número de línea no es un UID, pero cantidad y precio dependen de este atributo. Entonces, como número de línea no es un UID, entonces aquí hay una dependencia transitiva. ¿Ok? No sé si lo logran entender bien. O si todo quedó claro. O si no, no quedó claro. Sí, yo lo entendí. Está bien, está claro. Ok. Entonces, el tercer formato normal es que tenemos que eliminar estas dependencias transitivas. Entonces, tenemos que mover todos los atributos. Bueno, tenemos que mover esa dependencia transitiva hacia otra entidad. Entonces, tenemos que mover estos tres campos a otro lado. Vamos a crear la entidad detalle de orden de compra, en el que sí vamos a tener el ID, el número de línea, la cantidad y el precio. Entonces, para la compra 1 tiene una línea, se llevaron 5 y son 100. Para la orden 2 tiene 2 líneas. Y ya lo movemos. Entonces, ya esta de aquí ya no sería necesaria. Y así es como movemos la dependencia transitiva. Entonces aquí como llaves primarias quedaría el ID y el número de línea. Ahora, se cumple lo que es la primera forma normal, se cumple la segunda forma normal y ahora pues como ya eliminamos esa dependencia transitiva,
y ya tenemos una entidad aparte, cantidad y precio dependen absolutamente del ID de la compra y el número de línea. Ok, entonces de esta manera es como eliminamos esas dependencias transitivas y llevamos lo que es nuestra base de datos a la tercera forma normal. Bien, entonces eso es lo que vemos aquí en este ejemplo. Entonces, esas serían las tres formas normales. Y es como lo aplicamos aquí a las bases de datos. Vimos varios ejemplos. Como les decía al inicio, esto de las formas normales es más fácil de aplicarlo ya una vez que ya tenemos un modelo físico. Verlo así con entidades y atributos es un poco más complejo de identificar. Entonces, creo que vamos a repasar lo que es este tema ya una vez que ya entremos al modelo físico más adelante en el curso. Entonces, por ahora nos quedamos con que la primera forma normal tenemos que verificar de que no haya atributos que me puedan almacenar varios campos o múltiples valores, perdón. La segunda forma normal lo que hace es que verifica de que todos los atributos no UID dependan del atributo UID. Y la tercera forma normal lo que me ayuda es a identificar dependencias transitivas y a eliminarlas. ¿Y qué es una dependencia transitiva? Cuando los atributos UID dependen también de otro atributo que no es UID. Bien, entonces eso sería con las tres formas normales. No sé si hay alguna pregunta. Esas formas normales, no, creo que como observación, esas formas normales sirven bastante cuando tenemos un archivo plano y lo queremos convertir en base de datos, ¿no? Sí, Son bastante de útiles. son bastante útiles, exacto. Exacto, entonces si llegamos a alguna empresa o algún lugar que queremos implantarle una solución de base de datos relacional y nos dan un Excel o un archivo de texto o un libro único, podemos aplicar este proceso de normalización a esos archivos planos y al final vamos a tener una base de datos completamente normalizada. Y no vamos a tener que, bueno, sí vamos a tener que aplicar las reglas de normalización, pero no vamos a tener que sacar como que mucha información del cliente, porque pues toda la información ya está en la tabla que nos están dando. Entonces de ahí podemos crear una base de datos íntegra y no redundante. Así es que si les llegan a dar así tareas como que de un archivo plano saquen o que se normalice ese archivo plano, entonces pues podemos tomar como referencia estas tres formas normales. Bien, y vamos a ver un poco más bueno, vamos a profundizar un poco más en cuanto a lo que son las reglas de negocio. Vamos a recordar algunas cosas y a definir otras cosas nuevas. Bien, en cuanto a lo que son las reglas de negocio, una regla de negocio es una sentencia que define o restringe algún aspecto del negocio. Esto se utiliza para definir entidades, atributos, relaciones y restricciones. Incluye reglas y políticas que definen el funcionamiento de un negocio y cómo éste maneja sus operaciones diarias.
Entonces ya aquí ya definimos que hay dos tipos de reglas de negocio. Unas son las estructurales y otras son de procedimiento. Entonces, no. Las estructurales me van a definir cómo es que está estructurada la información dentro del negocio. Y las de procedimiento me van a definir cuáles son los procedimientos en cómo es que se mueven los datos dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, aquí vemos todos los pedidos deben de tener un número de contacto. ¿Ok? Esto solamente me define cómo es que debe estar estructurada la información. Entonces, esta es una regla del negocio estructural. ¿Ok? ¿Quiénes me pueden dar las reglas del negocio? Las personas que están a cargo de la gestión o gerentes. Podemos sacar las reglas del negocio de alguna documentación escrita. Por ejemplo, podemos tener diagramas de flujo de los procedimientos que se hacen en la organización, de algunos estándares o de manuales de operaciones y entrevistas directas con usuarios finales. Entonces, como les decía, las reglas de negocio estructurales solamente me indican cómo es que va a estar estructurada la información y cómo se relacionan los diferentes elementos de esta información. Esto es importante. Las reglas de negocio estructurales detallan un aspecto estático específico del negocio. Y estas reglas se pueden representar en cualquier momento en un diagrama, en el diagrama de entidad-relación. Entonces, por ejemplo, tenemos que un registro de ventas me incluye todos estos atributos. Y también se me indica de que todos los pedidos de un restaurante los debe gestionar un miembro del personal. Ok. Entonces aquí tenemos un escenario y dice que si es razonable o eficaz que dos miembros tengan el mismo ID de miembro o ningún ID de miembro. Es razonable o eficaz que dos libros tengan el mismo número de ID de libro o ningún número de libro. Ok, entonces respondiendo a estas preguntas podemos llegar a tener una regla del negocio estructural en la que podemos definir, bueno, un miembro va a tener un único número de ID y un libro va a tener un único número de ID. O puedo definir de que ni el miembro ni el libro va a tener número de ID. Okay, entonces, estas serían como reglas del negocio estructurales. Luego tenemos reglas de procedimiento. En las reglas de procedimiento se gestionan lo que son los requisitos, pasos, procesos o requisitos de flujo de trabajo de un negocio. Muchas de las reglas del negocio de procedimiento están relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, el evento A debe tener lugar antes que el evento B. Y este es importante porque algunas reglas del negocio de procedimiento no se pueden representar en un diagrama. Entonces, si nos llegamos a encontrar con este tipo de reglas de procedimiento en las que no podemos modelarlas en un diagrama de entidad-relación, debemos seguir documentándolas para que se puedan programar más tarde. Cuando ya lleguemos a la parte de programación, entonces ahí es donde vamos a poner en marcha esa regla de negocio de procedimiento. Entonces, si tenemos alguna regla de procedimiento y no la podemos modelar en nuestro diagrama, no se preocupen, solamente hay que poner una nota. Más adelante en la programación se puede controlar este valor. Entonces, por ejemplo, un almacén en línea no puede aceptar un pedido con entrega al día siguiente si el pedido se recibe después de las 15 horas.
Entonces, ¿cómo vamos a manejar en nuestro modelo de datos de que un pedido no se reciba después de las 15 horas? Entonces, en un modelo de datos va a ser como que muy difícil modelar esto. Entonces dejamos una nota y decimos, en la programación se va a controlar lo que es la hora en que se ingresan las órdenes o pedidos de entrega. Y otra regla de procedimiento es que la aprobación de solicitudes de viaje a una conferencia debe estar firmada por el gestor. Entonces aquí sí podemos modelarlo, podemos decir que la firma tiene que ser obligatoria y debe ir siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos reglas de procedimiento. Los libros se deben devolver a la biblioteca en un plazo de 30 días. Esto lo puedo controlar en la programación. Y los miembros que no devuelvan el libro para la fecha de vencimiento no podrán llevarse otro libro en préstamo. Este sería ejemplo de reglas del negocio en cuanto a los procedimientos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas de esas reglas de procedimiento que se deben implantar mediante la programación. Entonces, a cualquier empleado que supere las 10 horas por semana en horas extra, se le debe pagar 1.5 veces la tasa por hora. O los clientes cuyos saldos de cuenta hayan vencido hace 90 días no podrán cargar pedidos adicionales. Entonces, como el modelo de datos solo es eso, un modelo, no vamos a poder controlar ya lo que son los diversos casos de que van a tener esos datos en la base de datos. Sino que voy a tener que ya programarlos de alguna manera para que los datos estén ordenados de forma correcta. Entonces, ya en esta lección vimos lo que es la normalización, vimos las diferentes formas normales. Utilizamos la normalización para validar los datos y describimos o profundizamos un poco más en cuanto a lo que son las reglas de negocio. Identificamos qué son reglas de negocio estructurales y reglas de negocio de procedimientos. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario. En el proyecto que estamos trabajando, una regla de procedimiento sería el descuento para los equipos, por según el número de integrantes. Sí, exactamente. Esa sería una regla de procedimiento. Y esa pues la tendríamos que controlar por medio de programación. Sí, gracias. Listo. Bien, entonces déjenme entrar aquí a lo que es el portal. Ok. A ver, permítame que está un poco lenta la...
Les quiero mostrar. Ok, aquí está cargando. Bien, voy a entrar. Ok, permítame. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, ustedes cuando inician sesión, entran al canal y aquí entran al contenido del curso. Entonces, en esta sección, si se fijan, hay otras pestañas, por ejemplo, casa, contenido y materiales de referencia. Aquí en materiales de referencia hay otras cosas adicionales a lo que tiene el curso. Entonces, por ejemplo, aquí les agregué este link, que es un video en la que pueden buscar, en la que pueden ver un poco más acerca de lo que es la normalización. Entonces, aquí se los dejo para que, bueno, en el caso de que la información que esté aquí en el curso no sea suficiente como para entender la normalización. Entonces, aquí en materiales de referencia también les voy a subir todos los diagramas que hemos venido haciendo para que los puedan descargar y tenerlos ahí a la mano. Entonces, esta es una parte adicional que podemos tener aquí dentro de la plataforma. Y bien, vamos a entrar aquí. En cuanto a las reglas del negocio. Bueno, ya en la sección 3 vimos un poco más sobre las relaciones. Ahí vimos el seguimiento de datos de los cambios en los históricos, las reglas del negocio y normalización y hasta ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos ahora a continuar con lo que es el proyecto. Ya vamos a seguir las instrucciones que están en la lección 3.1, 3.2 y vamos a llegar a la 3.3 también. Pero les voy a pedir que para que reforcemos un poco más lo que hemos visto en esta sección 3, avancemos en lo que son las instrucciones en la lección 3.1 y la lección 3.2. Y el lunes vamos a venir a hacer juntos lo que es las reglas del negocio y normalización para el proyecto. Bueno, de hecho vamos a hacer juntos estas tres y también vamos a revisar cómo deberíamos de llevar nuestro modelo de entidades con todo lo que vimos en lo que es la sección 2.
Entonces, avancen en lo que es el proyecto en la lección 3.1 y 3.2. Y el lunes venimos a hacerlos juntos. Vamos a revisar lo que hicimos en la sección 2. Vamos a revisar lo que hicimos en estas 2 lecciones. Vamos a hacer juntos la lección 3.3. Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo el lunes. Entonces, vayan avanzando en las instrucciones del proyecto en la lección 3.1 y 3.2. Y pues bueno, eso es lo que traía para ustedes el día de hoy. Bien, gracias. ¿Saben? Entonces, bueno, tengan un feliz fin de semana y pues ya nos vemos el lunes. Gracias, igualmente para todos. Bueno, Gracias, igual saludos. para todos.